¿Qué es la crianza positiva? Ok, ¿quiero tener un hijo? Pues desde ese momento debes de prepararte para. Ok, no, es que realmente me acabo de enterar que estoy embarazada. Ok, ya sabes que estás embarazada, pues ahora prepárate para. Yo siempre he dicho, nunca vamos a cuestionar a nuestros padres en cuanto a lo que hicieron con nosotros, porque al final de cuentas ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Hay un ejercicio que hago muchísimo con los papás que estén en casa y lo puedan hacer. Si tú puedes hacerlo ahorita, cierren sus ojos. Todos cierren los ojos. Me gusta mucho trabajar con adolescentes, fíjate, porque tienen un montón que aportar. Entonces llega un adolescente y yo le digo, ¿quién es Juan? Y generalmente no saben. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Norma Montero, mejor conocida en redes sociales como Norma Montero Familióloga. Y el día de hoy me da muchísimo gusto que estemos aquí compartiendo un episodio más de tu podcast favorito, Brújula Personal. Tenemos una invitada de verdad que nos va a compartir herramientas sobre cómo llevar a cabo una crianza positiva, una crianza respetuosa. Anteriormente, el tema de la crianza y educación de los hijos era un tema que no se platicaba o no se compartía como se comparte ahora con estas nuevas generaciones, donde estamos preocupados por tener un estilo de crianza adecuado, donde podamos tener una comunicación clara y directa con nuestros hijos, donde podamos escuchar cuáles son esas cosas que les preocupan, esos pensamientos que de alguna manera les generan incertidumbre y donde tú puedas ser un padre o una madre presente. Recuerda que primeramente se debe de dar la conexión antes que la corrección. Muchas veces queremos educar y criar de la misma manera como fuimos educados nosotros, pero recuerda que estamos ya en otro contexto, que probablemente ya no es esa mirada con la cual tu hijo te va a hacer caso, ¿no? Ya no es el grito, el regaño, el golpe. Hay otras maneras de educar, hay otras maneras de conectar con nuestros hijos. Entonces yo te invito a que te quedes y que escuches el episodio completo porque estoy segura que te va a encantar y tendrás muchísima información que puedes poner en práctica. Porque recuerda que estás escuchando tu podcast favorito y nos puedes encontrar en Spotify, en YouTube, en Amazon Music. Recuerda buscarnos como Brújula Personal. Encontrarás todos nuestros episodios de manera gratuita y recuerda que damos lo que somos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Comenzamos. Me da mucho gusto que estés aquí. Ella es pedagoga, tiene una maestría en educación Montessori, es informática, estudió derecho, programación neurolingüística, también leí en tu currículum, la biodecodificación, que eso la voy a invitar, porque la verdad es que todo el origen de nuestras enfermedades son psicosomáticas, así que es un tema bien importante y que nos va a aportar mucho. Pero Tere, me gustaría que nos hablaras tú, ¿qué haces? ¿Tiene una escuela? ¿Tiene un spa? Platícanos un poquito de ti. Bueno, en mis redes tengo Tere de Salas, pero soy Tere Salinas, ese es mi nombre. De Salas porque es mi marido y a veces cuando comunico o hago un comentario en páginas familiares, ay, sí, es su hermana, ay, sí, es su no sé qué, entonces por eso pongo el de mi marido para despistar al enemigo, ¿no? O bueno, despistar a personas que hagan comentarios que no son propios, ¿no? Entonces, ¿a qué me dedico? ¿Qué soy? Efectivamente, soy licenciada en pedagogía, también estudié informática, un año derecho, un año psicología, ahí estudié lo que era neurociencias, para mí eso fue un parteaguas en muchos conceptos que tenemos sobre el desarrollo de los niños, ¿no? Sobre el desarrollo del ser humano. Hace ratito mencionabas de que creemos que la crianza es para los niños. No, la crianza realmente es en todo el desarrollo del ser humano. O sea, si nosotros tenemos un negocio, tenemos un trabajo, también estamos haciendo crianza con nuestros compañeros. También estamos nosotros desarrollando al ser humano, aunque sean nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, ¿no? Entonces,
Algo muy importante que sí tenemos que tener claro es que la crianza debe de ser, yo siempre les digo, consciente. Es correcto. Y para los que nos están escuchando, para nuestra comunidad, ¿qué es la crianza positiva? Ok, ¿qué es crianza positiva? Crianza positiva es una forma, es una metodología, es una manera de acompañar al ser humano, a la personita, durante su desarrollo de una manera integral, pero sobre todo evitando laceraciones, ¿no? Emocionales, físicas, en donde realmente no necesitamos utilizar la violencia para formar, no necesitamos utilizar la agresión para que se hagan las cosas, ¿no? Entonces, la crianza positiva es eso, ¿no? Es como una metodología, una forma de consciente, porque esto sí es importante, consciente sobre el acompañamiento en el desarrollo. Fíjate que has dicho algo bien importante. Generalmente, cuando educamos, la educación sale en todos lados. Y ella tiene una escuela, ahorita nos va a platicar, que nos compartan algunas de estas historias, porque siempre he comentado yo que nuestros hijos en la escuela son un reflejo de lo que vivimos en casa. Totalmente. Si tenemos un pequeño agresivo, si tenemos un pequeño que no pone atención o que es inseguro, yo creo que debemos revisar qué estamos haciendo en nuestra casa. Y eso sí me gustaría, con toda esta experiencia que tú tienes en el área escolar, que nos compartas. Fíjate que también no podemos tampoco echar todo el costal familiar. También hay docentes que todavía no hacen esta conciencia de crianza positiva, en donde también el niño puede reflejar en la escuela cosas del docente. O sea, también el docente también tiene esa parte importante. Yo siempre he dicho, papás, la escuela es la extensión de la casa. La escuela, cuando nosotros metemos a un hijo a la escuela, debemos de buscar la escuela que esté junto con mi filosofía, junto con mi forma de crianza, junto con mi forma de ser, porque no podemos que la escuela, por ejemplo, es tradicional, autoritaria, etcétera, y yo ser flexible. No podemos tampoco una escuela flexible si yo no soy así. Entonces debe de haber una congruencia en nuestros hijos en sus espacios, ¿no? O sea, si en la casa vamos a tomar este tipo de formación, la escuela tiene que ser acorde a la formación de casa. Y algo muy importante, yo siempre les comento a los padres, ¿no? En esto de la crianza positiva tiene que ser desde antes de. ¿A qué voy desde antes de? ¿Quiero ser papá? ¿Quiero tener un hijo? Pues desde ese momento debes de prepararte para. Ok, no, es que realmente me acabo de enterar que estoy embarazada. Ok, ya sabes que estás embarazada, pues ahora prepárate para, ¿no? Porque la crianza positiva es de conciencia, y esa conciencia la generas desde la planeación, ¿no? O sea, ¿qué tipo de familia queremos? Es correcto. Mira, acabas de decir algo bien importante. Ahorita cada vez nos hacemos, en la actualidad, nos hacemos más conscientes, esa palabra es bien importante, de si quiero ser mamá, si quiero ser papá. Pero si nos vamos a generaciones pasadas, que la que te tocó a ti, la que me tocó a mí y la que le tocó a muchos de los que nos están escuchando, no había esta conciencia para yo decidir si quiero ser mamá, papá o no. Era simplemente como, esto es lo que sigue. A ver, porque hasta nos casábamos muy jóvenes, o sea, se casaban muy jóvenes. Antes una persona de 20 años ya era una persona quedada. Es más, era esta parte hasta de arreglar muchas veces los matrimonios, y esta parte ni siquiera estaba yo consciente de si quiero vivir con él. Es así me tocó. Bueno, ya estudié la primaria, quizás, secundaria lo mucho, y ya que sigue, casarme, voy a casarme, a tener hijos, porque es lo que sigue, porque si yo no quisiera tener hijos, pues no, está mal visto, o sea, ¿para cuándo los hijos? Y luego también había esta parte de, primero tendría que ser varón o cosas así. Es que era una situación bien compleja. Ahorita ya no, pero hay que irnos porque todo ese entorno nos está afectando ahorita. Como me educaron a mí, como te educaron a ti, va incluido
esta parte implícita de violencia, porque así lo aprendieron. Y aquí no se trata, yo siempre he dicho, nunca vamos a cuestionar a nuestros padres en cuanto a lo que hicieron con nosotros, porque al final de cuentas ellos hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Yo digo, si venimos de padres rotos, porque así es, si venimos de padres rotos, nosotros estamos rotos, pero ya no debes de dejar ese legado a tus hijos. Hay un montón de información gratuita, como estos podcasts hay muchos. Si tú quisieras de verdad crear un cambio, tenemos que empezar por nosotros. Entonces, si a nosotros nos educaron a base de gritos, a base de miradas, yo no sé si tú tengas alguna anécdota, pero de que volteabas y tú decías, déjame voltear a ver a mi mamá, a mi papá, a ver si me dice sí con los ojos o no, y uno ya sabía. Tú no puedes expresar emociones, tú simplemente tenías que hacer las cosas, muchas veces porque lo digo yo, porque soy tu padre, generalmente era así, o porque la mamá también decía, espérate que llegue tu papá. Fíjate, la figura de autoridad era el papá, espérate que llegue tu papá, y también ahí estamos haciendo esta parte de poner al papá como el malo, porque la mamá no era la que ponía el castigo, lo ponía el papá, y el papá llegaba a lo mejor cansado, tienes que ver a tu hijo o a tu hija, y llegaba a regañar. Entonces somos una generación poco escuchada, somos una generación muy regañada, y somos una generación con muchas reglas, y no están mal las reglas están súper bien. El detalle es el cómo lo ponemos. Entonces, ¿qué nos puedes compartir tú de esto, Tere, en tu experiencia con niños, con todo? ¿Qué podremos hacer para dejar ese viejo patrón que traemos arrastrando, porque es inconsciente? Entonces, muchas veces decimos, es que yo no voy a ser como mi mamá. Y después te escuchas haciéndolo, o te ves haciendo lo mismo que tu mamá o que tu papá. Es que yo no les voy a pegar a mis hijos. Y después resulta que te sacan de quicio y despegas. Y como mamá o como papá después sí te sientes muy mal. O sea, dices, es que no era para tanto, carajo. Y siento que va como acumulación a veces de estrés que traemos los adultos y que descargamos con los indefensos. ¿Por qué no se lo dices a tu jefe? ¿Por qué no se lo dices a tu compañero de trabajo? Se lo dices a un menor que sabes que no se va a poder defender y que además te ama. Fíjate que esa parte yo a veces cuando tengo entrevistas con los papás, porque esa parte para mí sí es muy importante, comunicar el feedback papás-escuela, yo siempre les digo, les hago como no receta, porque no hay recetas. Esa parte sí es muy importante. Todos los hijos son totalmente diferentes, pero sí hay cosas que si aplicamos con todos los niños, puede funcionarlos mucho esta parte de la crianza positiva. Primer cosa, para mí muy importante, es tener un plan. En ese plan, el primer punto importante es mi decálogo familiar, mi decálogo personal. ¿Cuáles son mis 10 normas, mis 10 límites, mis 10 reglas que son fundamentales? ¿No? Entonces yo siempre les digo, pues para mí, por ejemplo, Teresa Salinas, ¿no? La puntualidad, la honestidad, respeto, responsabilidad, la inclusión, la alegría, el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, ok, esos son mis 10 límites, mis 10 normas, mis 10 reglas. A eso tenemos que ponerle qué actividades van a hacer que yo lo sea, ¿no? Entonces, ok, respeto. Pues, respeto, como su nombre lo dice, es siempre de mi boca salen palabras adecuadas, siempre tratar de respetar que sí la tolerancia del otro, que sí cómo trabaja, etcétera, ¿no? Las cualidades de los que me rodean. Puntualidad. Pues sí, para mí es muy importante la puntualidad. La puntualidad, pues bueno, entonces llegar a hacer mi rutina de día, etcétera, ¿no? Hábitos. Ese es el siguiente punto. Hacer mis hábitos de día. Me levanto, me baño, me visto, recojo mi cuarto, atiendo mi cama, desayuno, me lavo dientes, salgo. Y al día siguiente me levanto, me baño, me visto, recojo mi cuarto, atiendo mi cama, desayuno, me lavo dientes, salgo. El hacer unos hábitos, una rutina,
en casa me va a permitir que el niño ya sepa qué hace, ya sepa, ¿no? Entonces, una, los límites, el decálogo familiar. Segunda, mi rutina con mis hábitos importantes que fortalecen mi decálogo. Y la otra parte muy importante es las consecuencias, ¿no? Las consecuencias son, ¿qué pasa cuando haces algo? Esa parte también es muy importante. Y yo siempre les digo a los papás, pensemos en las consecuencias, ¿sí? Ok, si cumples con tu rutina, la consecuencia es que vas a poder retratar. La consecuencia positiva. Positiva. Siempre, yo siempre les digo, a ver, el ser humano por naturaleza no va a ser más allá, va a ser el mínimo esfuerzo, y eso es una característica del ser humano. Pero no es lo mismo que tú me motives a algo positivo a que, si no haces la rutina, te voy a pegar. No, o sea, no, ese es el mejor. Motívalo para que sí lo haga. Es correcto, fíjate que yo creo que esta parte, las consecuencias, debe de haberlas, siempre digo. Siempre debe de haber una consecuencia, pero la consecuencia la tenemos como asociada como a una consecuencia negativa, y no es así. La consecuencia es saber si lo lograste, tienes esto. No lo lograste, va a ocurrir esto. O sea, por ejemplo, los aparatos. Porque es difícil, probablemente en este mundo tecnológico, que ya lo hemos platicado aquí, que tu hijo, un aparato se le tiene que dar porque es necesario, no porque todo lo tenga. Eso yo creo que sí es bien importante. Pero a veces surge de que mi amiga lo tiene, me voy a la casa de mi amiguita y ahí juego y a lo mejor veo contenido que no es apropiado para mi edad. Entonces yo creo que hay que irles hablando de toda esta parte, que después me gustaría que platicáramos acerca de toda esta, del internet, tecnología en nuestros hijos. Pero, por ejemplo, si tienen un aparato, ese es algo porque te lo ganaste, digamos, es un privilegio. Yo les digo, no es que te lo merezcas, es que es un privilegio. Tú tienes un privilegio de tener un celular, de usar tu tablet, este es un privilegio. Si tú no cumples con tus actividades, ese privilegio se va, porque es un privilegio. O sea, esto no es que yo no te va a detener porque sí, porque todo lo tienes, no, lo tienes porque te lo ganas. O sea, hay que trabajar por las cosas que quiero tener, y para eso debo tener un cuarto ordenado, debo de tener hechas mis tareas, debo ponerle obligaciones desde que están pequeños, saber cuáles son las obligaciones que tú puedes hacer aquí en casa de acuerdo a tu edad, porque también lo que estamos haciendo cuando nos vamos hacia el otro lado, hacia el extremo, es de verdad criando personas inútiles. O sea, no podemos llegar de un extremo a otro. Por eso es importante como enfocarnos, Tere, en cómo encontrar este equilibrio. Efectivamente, esa parte que mencionas es totalmente cierto. Yo siempre les digo a mis niños, a mis alumnos, todo en la vida que tú hagas tiene una consecuencia, es positiva o negativa. Sonó el despertador, tú tomas tu primera decisión. Lo hago y me sigo acostada, o lo apago y me levanto. Entonces ahí está tu primera decisión. Esa decisión va a tener una consecuencia. O me voy a estresar o voy a estar relajada. Y entonces así todo el tiempo estamos tomando decisiones. Entonces algo también importante con los hijos es que debemos ser enseñados a tomar decisiones. Es correcto. ¿Sí? Y las consecuencias, por ejemplo, te decía ok, ya tienes tus rutinas, tienes los límites, tienes las consecuencias. Y también hay que enseñarlos a tomar decisiones. Eso. Es algo muy muy importante. Algo muy importante en la toma de decisiones. En la crianza positiva tenemos que tener claro también la edad en desarrollo de los niños. No es lo mismo, por ejemplo, en el embarazo durante la gestación. Ahí voy a utilizar crianza positiva. Claro, desde ahí empezamos. Hablándole al bebé, comiendo sano, estar relajada, evitar todas las cosas que tienen toxinas. Okay. El parto, ¿hay crianza positiva en el parto? Claro, por supuesto. Que tú estés anticipado qué puede suceder en el parto. Todo lo que puede suceder, tú lo sepas. Pero tú siempre pensamientos positivos. Jamás pensar, no, es que a mí mi parto va a tener mi hijo sufrimiento fetal, mi hijo va a tener... No, hay que quitarnos todos los pensamientos fatídicos. Que tengas conciencia de lo que puede pasar para que si llegas a vivirlo, tú estés lo más relajado posible.
O pueda saber actuar, Sepa saber cómo actuar. puedo actuar Así ante es. una situación. Ok, nace tu bebé, en el momento en que ya está saliendo el bebé, lo primero es pegarlo al pecho y hablarle. Ahí es parte también de crianza positiva. Hablarle, tratar de, ya se los llevan los doctores, hagan todo lo que tengan que hacer y tratar de pegarlo para amamantarlo. Tratar de pedir que no lo tengamos en el cuarto, ¿no? Entonces, los primeros meses, anotar cada cuándo hace pipí, cada cuándo hace popó, que si mi hijo come y cuánto tiempo tiene sus necesidades, la limpieza, cuánto tiempo dura, cómo es su sueño, observar cómo es, porque no todos los hijos son iguales. Y a partir de eso, yo ya voy generando mi plan. Entonces, ok, mi hijo come cada 3 horas. Entonces, yo le voy a dar de comer a las 3 horas o a las 2:50. No esperarnos a que llore para que tenga hambre, a que llore porque tiene sueño. Es que llorar le ayuda a los pulmones, ¿no? Hay muchos más ejercicios para fortalecer los pulmones que el llanto. Y el llanto, yo siempre les digo, quiero que me digan quién cuando llora siente emociones lindas. Nadie. Todos cuando lloramos es una... Ahora sí, yo siempre les digo, cierra los ojos y ponte a llorar y sé consciente de tu llanto y sé consciente de lo que sientes. Entonces, que un niño llore, eso no es crianza positiva. Fíjate que en eso, qué bueno que comentas eso, porque luego en nuestras creencias y a lo mejor como mamás novatas, a veces cuando dices que soy mamá primeriza, pero ahorita bueno, ya tienes un montón de información, ¿no? Es esta parte de ser consciente que estás embarazada, que cómo le voy a hacer, que cómo me voy a organizar si trabajo, que con mi pareja si vivo con él, cómo me voy a organizar, porque no es una ayuda, esto es una parte de equipo. Cómo nos vamos a distribuir las tareas, es como desde hablar, fíjate, Tere, la crianza empieza desde, a ver, tengo este compañero con el que me voy a unir, tenemos la misma manera como estos mismos objetivos acerca de ser papás. Para mí, ¿qué significa ser mamá? Para él, ¿qué significa? Porque él trae arrastrando una crianza de casa, yo os traigo arrastrando otra, y vamos a hacer esta parte de nuestra. Y vamos a tener que dejar creencias de abuelos paternos y maternos, como para, sí vamos a tomar lo positivo, obvio, porque traen un chorro de conocimiento de los abuelos. Pero tú y yo, ¿qué queremos construir? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? Yo he visto que muchos de los problemas de pareja son los hijos. ¿Por qué? Porque el papá dice blanco y la mamá dice rojo. Y no nos podemos poner de acuerdo. O el papá es demasiado autoritario y la mamá blandita. O la mamá es demasiado gritona y autoritaria y el papá es el que cede. Y estamos mandando mensajes equivocados a nuestros hijos. Nuestros hijos son bien inteligentes. Ellos dicen, ya sé a quién le voy a pedir, ya sé a quién le voy a decir, ya sé cómo va a actuar. Entonces, esto de los metamensajes es bien importante. A ver, compañero de vida, ¿qué queremos para nuestros hijos? Pero muchas veces hasta la comunicación con el compañero de vida es complicada. O sea, quieres empezar y terminan a gritos, entonces desde ahí es, wow, esto es un tema difícil. Desde que yo elijo pareja, quiero ver que sea o sea, no debemos ser iguales, porque eso no es compatibles. Tener como este mismo proyecto de vida, hacia dónde quiero caminar. Yo creo que también por eso actualmente el índice de divorcios está creciendo cañón. Yo te lo puedo decir, en los juzgados familiares así son el altero de expedientes, porque no nos podemos poner de acuerdo. Es un problema grave de comunicación. No sabemos comunicarnos, no sabemos expresarnos, no somos analfabetas emocionales, porque así nos educaron. Tú dime, si no te parece esto como familiar. No, por supuesto. Cállate y vete a tu cuarto y no llores. Cállate y vete a tu cuarto. O sea, ¿por qué me voy a callar si es algo que me está generando tristeza? Entonces, en el momento, ¿por qué lloras? No seas llorón. Pues no seas llorona, los hombres no lloran. Cállate, así nadie te va a querer. Calladita te ves más bonita. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Eso no está padre? Esa parte, por ejemplo, yo te decía, es evitar que el niño llore, pero no es cancelar sus emociones. Esa parte sí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en la parte de la crianza positiva, algo que también trabajo
mucho de conciencia es, ahorita lo decías, el cómo hablar. No es lo mismo que yo te diga, cállate por favor, a que te diga, guarda silencio por favor. El cállate y el guarda silencio tienen dos connotaciones totalmente diferentes. No es lo mismo que yo te diga, salte por favor, alárgate por favor. Aunque te lo pida por favor, Es correcto. el lárgate y el salte tiene dos. Entonces, hasta eso tenemos que aprender y hacer conciencia, el cómo decimos las cosas. Algo que sucede muchísimo, y tanto en los docentes como en los padres de familia, es que cuando estamos viendo que el hijo está haciendo algo que no es lo que yo quiero, le decimos la frase negativa. Ujú. Es decir, no corras, no grites, no me pegues, no tires, no te subas a la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente lo que tenemos que hacer es hablar de positivo. Siempre el cerebro, te digo, cuando estudié neurociencias para mí fue maravilloso y doy gracias a Dios. Algo que tenemos que tener claro es que el cerebro no trabaja con indicaciones negativas. El cerebro trabaja con acciones directas, ¿no? Por ejemplo, sí tenemos que decirle no al niño. No, bájate de la mesa. No, respeta a tu hermano. No, háblame con cariño. No, camina despacio. El no es no, o sea, no. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces, cuando nosotros aprendamos a hablar en nuestros hijos, ¿qué es lo que quiero que el niño haga? El niño va a hacer lo que yo le diga. Hay un ejercicio que hago muchísimo con los papás que estén en casa y lo puedan hacer, si tú puedes hacerlo ahorita. Cierren sus ojos. Todos cierren los ojos. Cierra tus ojos, por favor. Y entonces voy a empezar. No pienses en azul, no pienses en azul en un pantalón de mezclilla azul, no pienses en azul en un carro azul, no pienses en azul en el cielo azul, no pienses en azul en el mar azul, no pienses en un azul en una cañola azul, no pienses en azul en un pitufo azul. ¿En qué piensas? En un pantalón azul, en un pitufo azul, o sea... Y entonces cuando tú vas reaccionando, yo voy a reaccionar con te dije que no pensaras en azul. Y todavía saco yo mi león interior. Sí, bro. ajá. Y es que te dije que no lo hicieras. Es que me desobedeces. Y entonces yo digo, es que fue lo que le dijiste. Tú fue lo que le dijiste al niño. ¿No quieres que piense azul? Pues bueno, mejor dile en qué quieres que piense. Es correcto. Y entonces piensa en rojo, piensa en amarillo, piensa en el cielo morado. Y entonces dale otra indicación y vas a ver que tu hijo lo va a hacer. Es correcto. Y entonces evitas una frustración tuya porque mi hijo no me obedece. Pero también es muy importante, le ayudas a tu hijo a tener aciertos. Porque él está creciendo. Conforme tú le vayas gritando y le vayas corrigiendo a tu método, el niño va a tener miedo de eso. Y entonces vas a ver que cuando le digas no corras, pero no va a hacer lo que tú le estás diciendo, sino va a tener miedo de lo que tú estás haciendo. Es correcto. Y entonces cuando el niño va creciendo, en vez de generar vínculos de confianza, vínculos de diálogo, vínculos, yo siempre le digo a los papás, generen vínculos efectivos, afectivos. Es correcto. Entonces nuestro hijo, cuando tiene su primer situación conflictiva, en el que menos va a confiar es en ti. Y va a confiar en el de al lado, que va a ser su amigo. Que yo siempre le digo a mis alumnos, por favor, jamás cuando tengas algo confíes en un compañero que está en tu misma edad, porque no tiene ni la madurez ni la experiencia de saberte guiar. Yo te invito a que confíes en tus padres. Tere, pero es que cada vez, y me han dicho así, Tere, es que yo le digo algo a mi papá. Perdón por la expresión, no digo groserías, pero así me lo dijo este amigo. Mi papá de pendejo. Es correcto, fíjate. Voy a hacer una pausa en esto. Porque como papás tenemos que tener apertura. ¿Qué pasa cuando un hijo viene a decirte algo que le pasó? O sea, inmediatamente juzgamos. Inmediatamente es, ¿pero por qué lo hiciste? Es que te equivocaste, es que eres un tonto. Es que no tenías que haber hecho eso. A ver, ¿qué estás haciendo ahí? Inmediatamente pones un muro así de grande y tu hijo dice, ¿para qué le digo? O sea, si no me va a escuchar, ni siquiera me escucha. No sabemos escuchar. Luego, apenas si te van diciendo, ya, no sé, ya. O sea, estamos muy mal. No escuchamos las emociones de nuestros hijos. Yo siempre les pongo un ejemplo. Cuando es que mi hijo no me tiene confianza. Como tú sabes, yo doy terapia, ¿no? Entonces, mucho de los papás que yo veo es que mi hijo no me tiene confianza, Norma.
y no sé qué está pasando. A ver, yo siempre les digo, ¿sabes cuál es el grupo de música favorito de tu hijo? No. ¿Qué serie está viendo ahorita? No. Ya, ¿sabes qué? Empieza a generar esos vínculos, conexión antes que corrección. Si yo no estoy conectado con mi hijo me va a mandar a la fregada, y más cuando son adolescentes. La adolescencia es un tema que le tenemos miedo, pero fíjate que es un tema bien bonito, porque es una segunda oportunidad que tenemos los padres para hacer esta conexión con nuestros hijos. Entonces, ¿qué les digo yo? A ver, hay que hacer una introspección primeramente, para saber cómo fui educada. No para criticar ni para juzgar, sino para ver, esto fue bueno, me enseñaron porque antes teníamos mucha estructura en casa. Eso es lo que se tiene que rescatar de este sistema. Tú sabías que estaba permitido, que no estaba permitido, y aunque te lo dijeran así de no, tú ya sabías que eso era un no y que iba a tener una consecuencia. Los padres eran muy claros en ese tema y muy firmes. No era de que, por favor, déjame ir, bla, bla, bla. No, o sea, yo, por ejemplo, en mi casa sí era, no vas, no vas. Y a veces no te daban ni siquiera el motivo, pero tú ya sabías que no ibas. Entonces, el detalle aquí muchas veces es que nosotros damos dobles mensajes o nos ponemos blanditos. Y decimos, dale, por favor, mamá, ay, sí, hay que dejarla ir. Entonces ya, ahí como que dices, bueno, ¿qué onda con esto? Eso es una. Otra, si yo no estoy conectada con mi hijo, jamás me va a hacer caso. Entonces llegan y me dicen, nada más que me la paso gritando porque no recoge. Le dije, a ver, cámbiale la técnica. A gritos ya no te hizo caso. ¿Por qué no le cambiamos la técnica? Porque muchas veces nosotros como adultos, Tere, somos bien incongruentes. Pedimos que un niño de 6, 7, 10 años haga lo que a veces nosotros como adultos no hacemos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué traemos esta parte de porque yo soy un adulto, porque yo puedo tener ese poder hacia ti pequeño, hacia ti adolescente, y no está bien? O sea, tenemos que cambiar este chip interno que traemos y sí decir, a ver, esto no funciona, ¿hacia dónde quiero ir? Los tiempos son otros. Tampoco me voy a poner en esta flexibilidad y que se está viviendo, pero cuando te preguntan a ti, o yo creo que cuando tú les preguntas en las juntas a los papás, y ahorita tú me dices que te dice, ¿qué quiere que sean sus hijos? ¿Qué te dicen? Fíjate que acabo de tener un taller para padres y esa parte que decías hace ratito de no conocen a sus hijos, de verdad, no conocen a sus hijos. Yo algo que les digo mucho a los padres, ¿qué quieren quiero que mi hijo sea feliz? Exitoso. Quiero que mi hijo sea exitoso. Y yo siempre les digo, ok, ¿y cuál es tu plan? Porque algo muy importante, para todo tenemos que pagar un plan, pues. Yo siempre les digo, imagínense que tu casa es un avión. El avión sale de vuelo. Ellos ya tienen el plan de a dónde van a llegar y cómo van a llegar y cuál va a ser la ruta y la dirección y la velocidad. Tú ya no tienes. ¿A dónde quieres llegar con tu familia? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar ante cierta situación? Porque algo muy importante, el prever nos va a ayudar. A lo mejor no va a pasar, ¿no? Por ejemplo, yo te voy a ser sincera. Yo dije, ¿qué voy a hacer si mis hijos en la secundaria llegaran a tener novia y quedan embarazados? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿qué hice? Pues un día mi hermano tenía un bebé y dije, aquí estoy, aquí soy yo. ¿Me lo presta? ¿Me lo llevo a casa? No, me dijo mi hermano, oye, ¿te puedes quedar con mi hijo? Que no sé qué. Y dije, sí, claro. Déjalo con mi papá. Y ahí estaba mi otro hijo, y estaba en secundaria. Dije, déjaselo, ahí está mi hijo y quiere. Y entonces, mamá está llorando. Y yo, ok, chécale qué tiene, prepárale. Entonces yo estuve acompañando a mi hijo que hiciera con mi sobrino. Llego yo y fue así de, toma mi primo, no, mi amor. Ya nos tenemos que ir. Necesito que tú te vayas en el asiento de atrás con tu primo y estés cuidando, Pero nos atalogamos, llego, entregamos al pequeño, todo muy bien. Y entonces le dije a mi hijo, ¿cómo te sentiste con tu primo? No, mamá, de verdad, no, es que tardaste mucho. Y fueron como 20 minutos los que me tardé. Pero para él fue una eternidad. Y le dije, fíjate lo que hiciste
o lo que sentiste y lo que viviste con tu primo por 20 minutos. Ahora imagínate que sea tu hijo. Y eso lo vas a vivir todos 24 horas, 365 días. Es correcto. Gracias a Dios, solo tiene 25, te lo tuve a cumplir 23 y todavía no soy abuela. ¿A qué voy? El prever nos ayuda a estar preparados para. Y la otra también es dar experiencias a nuestros hijos para que aprendan a tomar decisiones. Y yo le decía, para que pongas atención en dónde y qué haces con tu cuerpo. ¿Por qué? Esta es una consecuencia. Entonces, algo muy importante también en la crianza es el acompañar. Y la crianza, como decía, no es en la primera infancia. Yo siempre les digo, hay que tener conciencia plena en el embarazo. El embarazo es el desarrollo no más importante del ser humano, pero sí. Ahí, en el embarazo, yo tengo que estar relajada, tranquila, hablar del bebé, etc. Pero de los 0 a los 6 años es la base de personalidad, de límites, de reacciones, etc. De los 6 a los 12 es reafirmar esto, ¿sí? Entonces, de los 0 a los 12, pues podríamos decir que es la base fuerte. 0 a 6 es nosotros lo ponemos, nosotros lo establecemos. De los 6 a los 12, ellos hacen todo esto que hemos establecido ya y que ya han hecho ellos desde chiquitos. Y de los 12 a los 24, yo siempre digo, es el reforzamiento. ¿A qué pero ya es por parte de ellos? Ellos van a buscar romper las normas y ver, mi mamá siempre me dijo que es más rápido una cosa que otra, ¿no? Entonces voy a comprobar si es cierto o no es cierto. Pero nosotros tenemos que estar presentes con nuestros hijos para que si lo hace, porque no le voy a recriminar, le voy a decir, ¿ves? Yo te dije que esto era lo correcto. No, Te lo dije, como siempre, así ¿no? es, no, es decir, amor, tomaste la decisión, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tú decides. Entonces aquí, de los 12 a los 18 y a los 24, ¿por qué digo que hasta los 24? Porque hasta los 24 madura fisiológicamente el cerebro. Así es. Entonces, no podemos soltar a nuestro hijo hasta los 24 años, no lo soltemos. Y aún así, yo siempre les digo a los papás, yo ya no tengo a mis dos padres, ya fallecieron. Pero, cuando todavía vivía mi padre, yo les decía a los papás, díganme cuándo les llamó la atención su papá o su mamá. Y yo les decía, a mí me la acaba de llamar hace 12 días. ¿Sí? Porque un papá presente jamás te deja a sus hijos. Jamás. En ninguna etapa de la vida hasta que perdamos la presencia física con ellos. Entonces, en la crianza positiva también es todo esto. Es el acompañar. Hace rato decías, es que mi hijo no me tiene confianza. ¿Cómo te va a tener confianza si no generaste vínculos de comunicación? Cuando tu hijo tenía 3 años te hablaba y tú metido en el celular. Cuando tu hijo te hablaba y le decías, no, eso no es importante. Cuando tu hijo te hablaba y lo callabas. Cuando tu hijo te hablaba y lo corregías. Cuando tu hijo te hablaba y no le hacías caso. Entonces, hay cosas importantes que favorecen la crianza positiva. ¿Qué puntos para mí son importantísimos? A ver, pongan atención. ¿Cuáles Sí, son esos puntos? Para mí, importante. Cuando un hijo te habla, velo a los ojos. Segundo punto importante, tocar, abrazar, besan, dile que lo amas. De tus labios se escucha la palabra te amo, te quiero mucho, estoy orgulloso de ti. Otra cosa también muy importante en esta parte de crianza positiva es el que nuestro hijo sienta que así se equivoque, llama la cosa más horrible de este mundo, nos va a encontrar a nosotros. No para solapar. Como yo siempre les he dicho, es no porque hayas hecho algo fatal y tú me lo platicaste, te vas a liberar de la consecuencia. No. Pero te acompañaré en tu consecuencia. Así es. Otra cosa también muy importante con los hijos es evitar el corregirlos de una manera lacerante. Yo siempre les digo, el niño dibuja feo, ¿no? Fuera de la línea. Entonces, ¿cuál es la manera de que el niño haga conciencia de cómo dibujar? Haces un dibujo tú, correcto, y haces el otro dibujo tú, todo fatal. Y tú le dices, ¿cuál te gusta más? Y entonces el niño tomará la decisión. Siempre dice que tú ve trabajando, pues, el área de estética en tu hijo, porque la estética de tu hijo no está todavía a tus costumbres. Porque a lo mejor
para él estéticamente Se ve bonito bonito. es fuera de la niña. Pero algo que siempre les digo es, cuando nosotros juzgamos al niño, esto está horrible, de qué feo hiciste esto, cómo se Qué fea letra tienes. O sea, ese trabajo está horrible. o agarran y borran, y yo siempre les digo... O les a ver, arrancan la o les hoja. arrancan la hoja. Entonces yo siempre les digo a los papás, a ver, vamos a cambiar. Tú haces la comida hoy, me invitas a comer. No me gusta tu arroz Y te lo yo tiro. te lo tiro a la basura. ¿Cómo te sentirías? Es correcto. O me lo estoy comiendo, oye, ¿qué porquería hiciste? Oye, ¿no sabes cocinar? Oye, oye, prepara. O sea, toda esta parte emocional. Entonces, algo muy importante, cuando nosotros desde pequeños estamos acompañando a nuestros hijos en esta crianza, claro que van a ser seres humanos, adultos tolerantes, pacientes, conscientes. Me equivoqué, no pasa nada. Ahorita, por ejemplo, papá me dice, es que ¿qué hacemos con la tolerancia a la frustración de nuestro hijo? Es que en el momento, nunca dejaste que tu hijo perdiera, nunca dejaste que tu hijo se equivocara, nunca dejaste que tu hijo, hiciera nada, viviera ajá. experiencias, y cuando las vivió, tú trataste de solucionarlo en la vida. Ay, es que para que no llore, para que no sufra, para que no... No, tampoco, también tenemos que hacer que nuestro hijo se equivoque, se caiga. ¿Te pasó algo? No, levántate, vamos, déjame. Fíjate que eso es bien importante porque te decía, en este extremo de es que mi hijo no va a vivir lo que yo viví, ¿no? Porque tú dices, mira, soy una persona de bien, cuando dices, pues, yo no estoy traumada, a mí me daban nalgadas y me encerraban allá afuera en el patio oscuro y yo no estoy traumada. Y después dices, pero yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Y a ver, yo nada más les digo, échense un clavado de cuáles son esos temores, cuáles son esos miedos, cuáles son esas frustraciones, esas inseguridades, pero no queremos ver. Realmente echarse un clavado interno es doloroso. Y echarte el clavado y además corregir, porque yo puedo decir, sí, qué mal estoy, pero así he funcionado durante 40 años, así soy. Quien me quiera me tiene que aceptar porque yo así soy. Ajá, no, y ahí yo digo, híjole, no comparto cuando dicen, pues tienes que aceptarlos como son. Bueno, acepto esta parte, pero somos seres en evolución y en constante construcción. Entonces, si yo digo, así soy y qué, pues te estás quedando. Pero a lo que voy es, no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. Y nos vamos a este extremo de la sobreprotección. De olvidó el hijo la tarea y ahí vas tú corriendo a dejarla allá en la escuela porque, ay no, pobrecito de mi hijo. Yo le limpio, yo le organizo, le pongo chorrocientas mil chamarras. O sea, no, papás, la sobreprotección es una manera de maltrato. Estás haciendo un hijo inseguro, dependiente, que va a tener 40 años y todavía va a querer que la madre le diga, no sé, Joaquín, ponte el suéter. Así. O sea, no queremos niños o jóvenes o adultos inseguros y nanacos, pues, o sea, así apegados a la mamá, porque también esa es una parte, fíjate, dices, no estoy traumada, pero quieres que tu hijo siempre te necesite y llene ese vacío que tú tienes. Te voy a comentar algo bien importante. Cuando llegan conmigo, pasó un tema de que es que la niña, el niño no se quiere ir a dormir a su casa, a su cama. No se quiere ir a dormir a su cama y entonces él llega y se acuesta ahí conmigo. Es una chica que vive sola. Llega mi hijo, se acuesta y pues yo me acurruco con él y me acomodo así bien a gusto. Y le digo yo, a ver, tu hijo tiene que tener su cuarto y tiene que dormir solito. Ya tiene, creo que 8 años. Entonces se nos está pasando el tiempo. Ay, pero es que yo también me acurruco bien a gusto con él. Y entonces pues ya nos quedamos los dos acurrucados. Es que yo, a ver, dime, yo les digo, ¿de quién es la necesidad? ¿Del niño o de la mamá? Está el niño cubriendo una necesidad de la madre de sentirse acompañada. Y en esta necesidad que tengo como madre y como padre de sentirme acompañado y de que nunca me dejen de necesitar, estoy criando hijos sobreprotegidos, dependientes y con un montón de inseguridades. Entonces no nos vayamos al extremo. Hagamos que nuestros hijos, a ver, la finalidad es que nuestros hijos tengan cierta edad para que puedan vivir sin ti. Tú siempre vas a estar ahí
pero que no dependan de lo que diga mi mamá. Déjalo consulto con mi mamá. Déjale pregunto a mi mamá. O sea, no, por favor. O sea, papás, una crianza positiva no es eso. Una crianza positiva es darle las herramientas a tu hijo para que él tenga esa seguridad de tomar decisiones y que sepa que si las decisiones son incorrectas, pues asumirá las consecuencias. Y algo importante ahorita que decías de toma de decisiones, tampoco nos podemos ir al extremo que mi hijo decida, ¿quieres ir a la escuela? Es correcto. No, hay cosas que no se le preguntan a los hijos. Hay cosas de, mi amor, todos vamos a la escuela, yo fui a la escuela, esta es tu escuela, mira, ven, en la escuela, y entonces nosotros anticipar al niño, mira, en la escuela vas a hacer esto, va a pasar aquello, y tus amiguitos, a veces va a haber niños que te vas a encontrar que no son lindos, ¿ok? Tú a ese niño dile, oye, en mi casa me tratan con cariño, no me gritan, no hay necesidad de que me grites. Entonces es ayudarle a mi hijo también a resolver las situaciones que va teniendo en la vida. Pero algo también importantísimo, que ahorita lo mencionabas, es no podemos nosotros satisfacer nuestras necesidades con nuestros hijos. Es correcto. Y tristemente hay muchos padres, no muchos, hoy en día son infinidades. Por ejemplo, ahorita he observado una mamá y dijo en primaria mayor, cuarto, quinto y sexto, tomándolo de la mano cuando caminan en la casa. Sí, yo por favor, yo también cuando veo digo, no. Y yo me estiro. Otra mamá de preescolar en carriola a su hijo. Yo me vibra porque digo, no, por favor, ¿tienes ganas de tomar a alguien de la mano? Yo les digo, pues agarra a tu marido y satisface tu necesidad. Ay, Ter, es que no tengo pareja. No te busques pareja. Algo así que les digo a los papás, por favor. Si tienes un hijo pequeño y no tienes pareja, no le metas a tu casa a una nueva pareja. Es preferible. La cantidad de abusos que hay cuando toman las decisiones de los padres de otra pareja son muy grandes. Yo siempre les digo, realmente toma la decisión de una nueva pareja en casa cuando realmente ya estés súper seguro de la personalidad, de sus hábitos, de sus mil cosas. Y yo les digo, ok, ten pareja, pero no la metas. Fíjate que eso es un tema de otro programa, porque sí da para mucho, ¿eh? Sí. Pero fíjate que eso que dijiste, bueno, a mí también me pone como tú. Yo considero que en casa, yo sí soy de la obra, al momento que tú puedes hacer las cosas por ti solo, adelante. Pero me tocaba ver a una mamá en secundaria. Ella cargaba todas las mochilas, o sea, las mochilas, y los hijos iban... Estás volviendo unos tiranos, totalmente. Ella cargada con chorro mil mochilas porque tenía varios hijos y los hijos caminando así. Decía, no, por favor, dale la mochila. O sea, o con una mochila de rueditas en tercera de secundaria. No, yo creo que sí tenemos que hacer mucha conciencia y yo creo que si queremos ser buenos padres, tenemos que empezar con nuestro proceso interno. Y porque no podemos ser buenos padres si no tenemos ese proceso interno. Y también tenemos que ponernos de acuerdo si tenemos a nuestro compañero en cómo vamos a educar. Porque el que te dice, a mí no me importa cómo se siente, a mí no me importa si eso es yo, porque lo digo yo, aguas. Ahí es un foco rojo, porque la mamá, generalmente esto pasa en los hombres, también se da en las mujeres. Hay mujeres muy duras en ese tema. Muy frías. Generalmente la mujer es la que da esta parte emotiva. De verdad somos muy distintos. O sea, yo no podría poner una consecuencia como la pone mi marido. ¿Por qué? Porque hay esta parte emotiva tuya. O sea, eso que digan, es que tú lo ves diferente. No, es que nosotros tenemos que ver ese alma de nuestro hijo. O sea, nuestro hijo, de verdad, cuando tienes esa conexión, dices, es que tiene chorrocientas mil cualidades y ¿por qué me tengo que enfocar en esto que no hizo? ¿Por qué somos así? Porque así estamos programados, como tú dijiste, al no, al defecto, al detalle, y no vemos el sí, las posibilidades, las cualidades. Cuando llega una persona, generalmente yo no atiendo a niños, fíjate. Niños, aparte, no es mi especialidad. Zapatero a tus zapatos. Pero no sé tú qué opines de esto. A ver, yo digo y tengo esa creencia de que un niño 3, 4, 5 años no debería ir a terapia
si es que no está diagnosticado, a lo mejor con un déficit de atención, alguna situación a lo mejor del cerebro, o que haya pasado por alguna situación complicada, el fallecimiento de una persona muy cerca. Al final de cuentas eso repercute mucho. Pero no debería de ir a terapia, porque al niño lo están formando. Quien debe de ir a terapia son los formadores, pero luego te llevan al niño, fíjate, te llevan al niño, viene a terapia porque no entiende. Y el niño ahí se queda y pues estos psicólogos, pedagogos hacen su chamba como debe de ser profesional, pero el niño llega al entorno donde los padres gritan, donde los padres se enojan, donde los padres mientan madres, donde los padres no se escuchan, donde los padres etiquetan, donde, a ver, ¿quién tiene que ir a terapia? Entonces, yo sí digo, no debería, yo cuando a mí me dicen, oye, Norma, no, ahórrate tu tiempo y tu dinero, o sea, ve tú, porque del momento en que nosotros nos decidimos a ser unas buenas personas, y buenas personas no me refiero a que seas bueno con el otro, bueno contigo, a quererte, a amarte. Generalmente nosotros somos muy crueles con nosotros, nos decimos muchas cosas negativas. Entonces llega una persona, yo soy adolescente, me gusta mucho trabajar con adolescentes, fíjate, porque tienen un montón que aportarte. Entonces llega un adolescente y yo le digo, ¿quién es Juan? Y generalmente no saben, y dicen, bueno, mi mamá dice, mi papá dice que no sirvo para esto, mi mamá dice que soy un holgazán, mi mamá dice, o mi papá dice que soy un huevón, así con esas palabras. Pero ¿quién eres? Hay que ayudarlos a descubrirse. A ver, les digo yo, dime 3 cualidades. Pues me dicen 2, y me dicen como este tipo de, soy bueno para las matemáticas. No me digas cualidades de tu personalidad. No saben. Dime tus defectos, y te hacen una lista enorme. Entonces yo creo que esta crianza positiva debe de iniciar con uno mismo y a decir, Norma, ¿en qué soy buena? Tengo estas fortalezas, estas son mis debilidades, estas son mi área de oportunidad, estas son mis amenazas. ¿Cómo puedo trabajar en mí? Porque a la medida en que yo trabajo en mí, voy a ser mejor para ti. En ese sentido, fíjate que yo hace rato también mencionabas, todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos en crecimiento y innovación y en construcción. Efectivamente, hay un ejercicio que hago en mi taller para padres, en donde les doy agua y yeso. ¿No? Entonces les doy agua y yeso, y entonces digo, ahorita tu hijo está en el vientre, y tiene 3 años, y es líquido, y entonces, ¿cuál es el momento ahí? Hacer el molde. Ahí yo tengo que hacer el molde. Después, ellos siguen moviendo, y pues bueno, el yeso se va haciendo cada vez un poco más duro, ¿no? Pero bueno, después es flexible, yo te digo, ahí hay que ponerlo en el molde. Pero tú ya hiciste el molde. Exacto. Entonces, claro, el niño va a tener sus cualidades, sus potencialidades, sus características, pero claro que los podemos moldear. Pero para moldear, yo les digo, por ejemplo, hay algo muy importante que les digo, ok, ¿y cómo hacemos el molde? Tú eres el molde. Nosotros como padres somos el molde de nuestros hijos. Hay mucha bibliografía, tu hijo, tu espejo, etcétera, en donde nos habla, y realmente hay muchos estudios científicos que están comprobados hoy en día, en donde el hijo es el reflejo de lo que ve. No, sí tienen que ver los genes, sí definitivamente hay una influencia genética, sí hay una herencia, pero lo más fuerte en la formación del niño es el molde, y el molde es el padre. Es correcto. Y algo muy importante que tenemos que hacer conciencia son mis cualidades, así hace rato lo decía, ser foda, es importantísimo en el desarrollo del ser humano, que nosotros nos conozcamos. Pero algo muy importante que yo te lo pensaba al principio es, si yo tengo mi plan, mi decálogo, yo tengo que ser el ejemplo de todas esas cosas. Es correctísimo. Si yo quiero ser respetuoso, a mí me da risa a veces los papás, soy respetuoso, maestra, y los voy manejando, pitando el claxon, Mentando madres. Exacto, entonces digo, a ver, ¿cómo eres respetuoso? Y cuando te subes al coche, ¿y qué es lo que ves tus hijos? Y luego le dices a tu hijo, tú no, ¿por qué me dices eso? O sea, ¿qué haces? Pues si tú lo haces. Tú lo haces, exactamente. Como la otra vez, fíjate que dijiste esto, y ahorita vamos a pasar porque tenemos 2 hojas de preguntas y otras que están por allá. Pero es que el tema de los hijos es bien importante, porque estamos construyendo. Entonces, a ver,
Ya otra vez platicaba con una, me gusta mucho el tema de hablar de la crianza y de estas nuevas formas de educar. Y estaba platicando con una amiga y dice, yo tengo un nieto. Y como si son todos los cuidadores, no nada más las mamás, porque muchas veces se quedan, aquí incluimos a las abuelitas, a la que te ayuda en casa, al tío con el que le dejas, o sea, todos tienen que estar en la misma el vecino. Entonces, dice, fíjate que yo le estaba diciendo a mi nieto la importancia de educar, de no golpear a los animalitos, ¿no? Estaban hablando de ese tema y se me hizo bien importante. Y le digo, sí, o sea, a mí si alguien golpea a un perro, refleja mucho de lo que es él o ella. Y dice, y pasa un perro, dice, como inconscientemente uno ya lo trae, ¿no? Dice, pasa un perro y lo pateo yo, porque me ladró. Y el niño inmediatamente, abuelita, acabamos de hablar del respeto hacia los perritos y tú ya lo pateaste. Y dice, mi hija ya me comía. O sea, así cuando estamos educando de respetar y tú pateas al perro porque se hizo popó enfrente. Entonces esta parte sí es bien importante de que debemos ser congruentes. A ver, hijo, tienes que levantarte temprano, tienes que tener tu cuarto organizado, debes de hacer actividad física. Y tú llegas y no lo haces porque estás cansado. Tenemos que ser un reflejo. Los hijos son una esponja. Y vamos a empezar ya con las preguntas, Tere, porque mira, ya, si no nos vamos a responder a nuestra comunidad, que mira, estos temas de verdad nos gustan mucho. Hermosos. Gracias, muy buen tema. Wow, mis respetos para la maestra Tere, con todo mi amor, su frase ideal. Gaby Martínez, Gaby, amiguita, excelente, muy interesante. Carolina García, wow, mi hijo es muy tímido en la escuela, casi no platica, le cuesta ser amigos. Ok, algo muy importante, la timidez de los hijos se desarrolla, no sé qué edad tenga tu hijo, pero normalmente la parte sociable la vamos a desarrollar de los 3 en adelante. Si tú como padre no eres sociable, pues ¿cuál es el molde que le estás dando a tu hijo, ¿no? Entonces primero, yo siempre les digo, de los 0 al año y medio tú debes de ser un perico. Voy a entrar a la cocina y voy a agarrar la cuchara porque voy a mover la sopa de arroz, aunque tu hijo no hable, tú le estás ayudando a la parte de la comunicación y dialogar con el pequeño, ¿no? Entonces, si tu hijo tiene de 3 a 6 años, no te preocupes, apenas estás haciendo el molde, pero a buscar actividades en donde socialicen. Algo que nos ayuda muchísimo, y eso también yo por eso les digo, chequen las escuelas donde están sus hijos. Que su hijo hable en público. Yo aquí tengo una frase en la escuela, el niño que ya tiene habilidades, hay que seguirlas desarrollando. Pero el que va a hablar en público en el festival es el que no las tiene. Hay que ayudarlo. Porque es al que le tenemos que ayudar a que rompa miedos, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte también es importante en la escuela donde está nuestro hijo, porque si ahí no le favorecen la parte de la timidez, pues menos la va a desarrollar. Siguiente, cuando tu hijo hable, jamás vas a criticar lo que diga. Por favor, así. Encarecidamente. Y la siguiente, hagamos juegos que tengan que ver con romper esta parte. Por ejemplo, jugar pintamonos, ¿no? En donde estemos jugando en casa y entonces tu hijo se pare y entonces él haga cosas, mímica y todo este mímica y demás para fomentarlo. Siguiente cosa maravillosa, yo siempre les digo, es conoce a tu hijo. Es que tienes que conocer a tu hijo, cuáles son sus gustos, sus pasiones, cuáles son sus fobias, sus miedos y dialogarlo, ¿no? Poner películas, para mí el poner películas ayuda muchísimo a la crianza. Claro, tú tienes que verla primero y entonces busca una película en donde el personaje sea tímido y entonces cómo rompe su miedo, y entonces y hablar con nuestro hijo no de, mi amor, es que tú eres tímido. Es que tú eres como el del personaje, eres igualito que el que esa cosa, ¿qué es eso? Jamás. Ahí nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, mi amor, mira, tú eres un niño muy alegre, decirle las cualidades y ahora sí que alentarlo a que lo logre. Hazlo tú, Hazlo dilo tú, no pasa nada. Otra cosa que ayuda muchísimo es, vamos al súper, mi amor, ¿le puedes preguntar a la señorita dónde está el jamón? Oye, mi amor, me tengo que quedar aquí en el coche, bájate a la tiendita de la esquina y me vas a comprar el huevo, el de esto, y le vas a preguntar esto, y le vas a preguntar a la señora, no sé qué, y le vas a decir, gracias, buenos días, qué bonita se ve, etcétera. Cosas en donde rompa la timidez. Y algo muy importante, buscar personas
que a él le favorezcan. Por ejemplo, yo siempre le digo, si al primo no le cae al primo y el primo es extrovertido, pero no se llevan bien con él, no, por favor. Porque no, siempre estarán. no forcemos, Así es. no forcemos relaciones. Y entonces, pero si él es líder y tu hijo no es líder, pues menos va a ser líder. Sí, porque se ve opacado, porque él Así dice, es. es que mi primo sí se le facilita y a mí no, y entonces él se hace chiquito. Así Entonces, es. no. Yo creo que esta parte, esto que comentaste de verdad esos ejercicios son muy buenos. Que se baje la tienda, yo lo hago en ocasiones con mi hija, tiene 10 años, y bueno, ya se puede bajar, ya puede comprar la papelería. Obvio, siempre lo supervisan, ¿verdad? Porque los tiempos no están como para mandarlo y a ver a qué horas llega. Por eso pero a dije, ver, ahí. tenemos que estar en la tienda. Nada más él entra y tú Y estás está. afuera. Así es. O sea, no dejas ni de broma. Ya lo mandé solo, ¿no? A ver, no, por favor, bueno. Entonces, hay que hacer ese tipo de actividades, hay que ayudarles, pero aquí hay un factor bien importante. Si yo soy tímido, o sea, no lo voy a poder, o sea, a mí me cuesta trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? Súper importante, aquí sí es importante. Yo soy tímida. Ah, ok. Entonces ve a clases de hablar en público, ve a sesiones, organiza reuniones con tus amigas y que tu hijo esté presente. Eso sí nos tenemos que quitar. No, ay, yo soy tímida, mi hijo es Es que tímido, siempre vamos ha a sido ser así. tímidos. Ajá. No, por Y Dios, fíjate, eso ¿por no. qué la timidez? La timidez es, esto de hablar, Es eso. porque quizás cuando quisiste hacerlo en tu casa, no te dieron la oportunidad. Porque los niños son así, o sea, hablan y dicen, son a veces hasta imprudentes, ¿no? Ellos dicen lo que se les viene a la cabeza y te pueden decir ahorita, ay, es que no me gusta cómo se le ve la blusa, porque son imprudentes. Y volteas, cállate, eso no se dice. No, o sea, sí tenemos que enseñarlos a la prudencia, qué decir sí, en qué momento, qué no, en qué momento, pero sí dejar lo que hables. A lo mejor el comentario que hizo de Tere no estuvo adecuado y en lugar de decir, cállate, no es, a ver, hijo, está bien, pero hay que tratar de hacerlo no en público, las cosas no se dicen en público. Si le quieres hacer algún comentario de su persona, de su ropa, que no se le ve bien, que se lo haces en cortito. Esto es bien importante, papás, nunca regañen a sus hijos en público. Eso es lo peor que podemos hacer y eso se da mucho. Yo les tengo a los papás una regla de los 5, la regla de oro de 5. La primera cosa, jamás regañes enojado. Ajá. Eso nos va a costar, yo les voy a ser sincera, me ha costado mucho trabajo. Respira. Inhalo y exhalo, entonces yo estoy enojada, mejor retírate como el mar. Retírate y luego regresa, ¿sí? Entonces nos retiramos. Primero vamos a corregir, vamos a dialogar con nuestros hijos, jamás enojados. Siguiente cosa importante, anticipado. Mi hijo tenía que saber que no podía levantar la botella de agua que estaba en la mesa. Y lo hizo. Y lo hizo. Pero si él no sabía, no pudo llamarle la atención a mi hijo, jamás. Él tiene que estar anticipado, por eso la importancia del plan y de las consecuencias y todo Entonces, eso. él tiene que estar anticipado. Siguiente cosa importantísima en privado. Ni siquiera los hermanos tienen que estar presentes, ni el papá. O sea, si vivimos en pareja, no tiene por qué estar mi esposo ni su hermano cuando yo le llame la atención a mi hijo. O la abuelita. Solo tiene que estar tú y tu hijo, nadie más. Otra cosa también muy importante es en diálogo y siempre en esta parte positiva, ¿no? Me sorprende que hayas agarrado la botella de agua cuando yo ya te había comentado que eso no se podía tomar. ¿Qué pasó? Quiero preguntarles qué pasó en cierta edad no es, porque ni nosotros sabemos a veces por qué hacemos las cosas. Entonces causarle angustia. Es que ¿por qué agarré la botella? Sí, la tenía que... No, entonces aquí es importante cuando son de los 3 a los 8, no es preguntarles qué pasó, sino es, mi amor, agarraste la botella que ya habíamos dicho que tenía que quedarse sobre la mesa. Es la segunda vez que tú lo haces, te pido por favor, a la siguiente ocasión, esto va a pasar. No voy a permitir que tomes esa botella que está en la mesa. Pero es un diálogo, es el firme, límite, claro, corto. Sin decirle, sin que ya te había etiquetas, dicho, es que siempre, Haces nunca me obedeces. Eviten el siempre y el nunca y para todo, porque somos muy, siempre me trata mal. No siempre. O sea, no es siempre. Nunca me hace caso, tampoco es cierto. O sea, somos muy fatalistas a veces. Pero a ver, ahí van otras. ¿Dónde pueden contactarla ahorita al final?
Tere va a dar sus redes y dónde la pueden localizar. Mi nieta tiene más confianza a mí, es la abuelita. Dice que con mamá o papá no se puede y eso me hace responsable de lo que aporto. ¿Estaré en lo correcto? Fíjate, a ver, bueno, quiero... Yo siempre les digo a los niños que busquen a un adulto responsable de confidente, cuando papá y mamá no nos abren las puertas del diálogo. Aquí yo invito a los abuelos a hablar con los hijos y hacer conciencia de su paternidad. ¿Sí? Como les dije, nunca debemos dejar los padres nuestra crianza hacia nuestros hijos, ¿no? Entonces nosotros debemos hablar con nuestros hijos. Es que mi hijo no se abre y es que te importa y mamá y no te metas, es mi vida, porque tristemente así hay hijos, pero ese hijo lo formaste tú. Ok, siguiente cosa importante, ¿qué podemos hacer con nuestro nieto? Yo les digo a los papás, los papás somos los que formamos, los que educamos, los que tenemos que estar, pero al 100 con los hijos. Y los abuelos son los que apapachan, los que abrazan, los que miman, los que consienten. Porque ya no es su rol ya educar. No es su ya rol no es su educar. rol. A mí me encantó y yo se lo agradezco a mi madre, que en paz descanse. Ella, me acuerdo que yo un día llegué a su casa y mi hijo estaba tomando refresco. Y yo, mamá, ¿por qué le estás dando refresco a mi hijo? Me dijo, mira, amor, a mí nunca me diste refresco a esa edad. Me dijo, mira, amor, yo te eduqué a ti y te di todas las herramientas y las estrategias. A ti te corresponde educar a tu, no a mí. Así que no me pides a mí que yo no consienta a mi nieto. Esa es mi función. Tus abuelos te consienten a ti. Y no sé qué fue. Y dije, wow, es cierto, la mamá de mi papá fue muy chiquiona, muy apapachona y muy consentidora. Y mi mamá nos ponía en red. Pero fíjate que aquí es importante también con esta parte de los cuidadores que tienen que estar en una misma sintonía. Pero es a lo que voy. Ajá. En esta parte con los abuelos yo les digo que la función de ellos es apapachar, guiar, pero hoy en día tenemos que, por esta parte de la crianza positiva, es estar de acuerdo todos a misma frecuencia. Entonces es sentarnos como familia, abuelos, tíos y demás, y oigan, a mí, nosotros estamos trabajando esto con nuestros hijos, les pido por favor. Y algo muy importante, cómo educar o cómo acompañar a nuestro nieto cuando los papás no están haciendo su función, porque esa parte también yo les digo a los abuelos. Es que los papás son muy cómodos. Tengo abuelos en la institución y yo les digo, Dios la va a bendecir y se va a ganar de verdad el cielo por el papel que está haciendo con su nieto. No lo abandone, le acompaña. Usted ya sabe qué es lo que sí funciona y lo que no funciona en la vida. Usted tiene toda la experiencia del mundo. Y para mí la parte espiritual es muy importante. Hago oración todos los días por sus hijos para que agarren el papel que les corresponde. Sí, porque eso es una parte cómoda. O sea, sí, yo lo veo como algo, esta parte que vamos de no asumir la responsabilidad, ¿sabes? ¿Cuántos abuelos hoy en día son los que cuidan a los hijos? Y aparte los abuelos ya no tienen la energía. O sea, como papás hagamos esta conciencia. Para todo hay esta... Por eso es el crecimiento de las personas, o sea, esta parte de que vamos creciendo, nos vamos haciendo viejos, así es. Entonces, yo cuando tengo 30 años, tengo toda la energía para aguantar a un hijo que corre, brinca, ir atrás de él, llevarlo a la escuela, y andaba así, como el día todo así de porque andamos corriendo, ¿no? Cuando yo tengo 60 años, yo ya no tengo esa misma energía, y el que a mí me dejen y me endosen un nieto, eso la verdad es que yo lo veo como que cómodo. O sea, y que todavía le pidas, hazlo de esta manera. No me gusta, a ver, hijo, asume tu rol. Yo te puedo ayudar. Es una ayuda. Aquí sí es una ayuda. A quien le toca educar es a ti. Pero yo he visto abuelitas que van y los llevan y los recogen y se sienten mal y así se levantan y le preparan el desayuno. No seamos así. O sea, luego sí decimos, es que yo soy es que mi mamá ya no tiene nada que hacer, le voy a llevar al nieto. Y siempre les he dicho eso y volvemos al plan de vida. Si tú no quieres que tus hijos te agenden tu tiempo, haz un proyecto de vida. Porque tú vas a llegar a ser abuela, ¿sí? Si tus hijos tienen nietos, tienen hijos, vas a llegar a ser abuela. Pero si tú no tienes un proyecto de vida, vas a ser una abuela que está esperando a cuidar a los nietos, porque tú no trabajaste para nada para ti. Entonces, mamá, ¿qué vas a hacer? No, mi mamá nunca tiene nada que hacer, hay que llevarle a los nietos.
No, hijo, a ver, pregúntame primero. Y si yo te puedo ayudar, con mucho gusto. Y yo siempre le he dicho eso a mi hija. Le dije, mira, hija, a mí me va a encantar cuando ya estés más grande y tengas un hijo, pero yo no lo voy a cuidar. Eso te corresponde a ti. Por eso piénsalo muy bien. Porque las mamás no podemos asumir ese rol de abuelas, de mamás, ahora sí, de mamás del nieto. ¿El nieto? No. Porque además es una responsabilidad, como lo está diciendo aquí la abuelita. Yo siento que estoy teniendo otra responsabilidad porque me la ve, o sea, me le endosó. Ajá, y no es así. Entonces dice Rod Socampo, la soledad y principalmente los padres, no sé si dice soledad, es la sociedad. La sociedad. La sociedad y principalmente los padres deberían apostar por la crianza positiva, definitivamente. Felicidades maestra, que en todas las escuelas y con apoyo de los padres se logre el buen desarrollo de los niños. Cuando tienes varios hijos, ¿cómo puedes orientarme y tener competitividad entre ellos? Pero sin caer en comparaciones, papás, eso está muy mal, o hacerlos sentir mal. A ver. Ok, algo muy importante tenemos que tener claro, cuando tomamos la decisión de ser padres, también hay que tomar la decisión de si voy a tener un hijo, 2, 5, 10, los que yo quiera. Los que Dios te dé. No. Aquí tus hijos que Dios te dé. Aquí sí es muy importante, los que yo tengo la capacidad de criar. Si no tengo la capacidad, no te avientes este paquete. Porque sí, es una responsabilidad, es una conciencia. Entonces, ok, ya tienes hijos, tienes que tener claro que tus hijos son totalmente diferentes. Cada hijo, yo les digo, yo tengo 2 hijos maravillosos y los amo muchísimo, pero uno es agua y el otro es aceite, uno es sal y el otro es azúcar, uno es dulce, o sea, es día, noche, son totalmente diferentes de verdad en todos los aspectos desde que eran bebés. Totalmente diferentes. Yo no puedo de ninguna manera pedir que uno sea de una manera y el otro sea de otra, porque no los voy a lograr. ¿Qué tenemos que hacer primero? Es conocer a nuestros hijos. Sí. Por ejemplo, tienes que aprender a identificar cómo aprende tu hijo. Tu hijo es kinestésico, ¿es auditivo o es visual? ¿No? Desde ahí. Segunda cosa importante, tienes que aprender cuál es su hemisferio que tiene más desarrollado, ¿en derecho o en izquierdo? Porque la personalidad ahí la vamos a estar observando. Entonces, si mi hijo es muy artístico, pues va a ser muy emocional, y entonces tú tienes que ser de esa manera con él y buscar el desarrollo de la otra área, porque también esa parte es muy importante. No, es que mi hijo es malo para las matemáticas. Nadie es malo. Simplemente han encontrado las palabras o la metodología para lograr ¿cómo se llama? Los objetivos. Cuando tenemos hijos, súper importante, yo siempre les digo a los papás, por eso cuando les llamamos la atención tiene que ser en privado. Y cuando los elogies también que sea en privado. Y cuando les digas cosas que sea en privado. Pero los dos tienen que tener las mismas experiencias. Si tú determinaste que el celular llega a la casa a los 8 años, a los 10, a los 12, a los 15, a los 18, a los 25, hasta que ellos se lo compren, a los 2 es lo mismo. Si tú decidiste que van a aprender a manejar a la edad que aprendan a manejar, a los 2 igual. Si tú decides lo que decidas, si a uno le diste A, pues esfuérzate al otro darle A, físicamente y en experiencias de vida. Si tu hijo, por ejemplo en mi caso, ¿no? Uno de mis hijos, yo le decía 16 años, yo dije a los 16 años que aprenda a manejar. Y uno de mis hijos dijo, yo no quiero aprender. Ok, perfecto, es tu decisión, ¿no? Pero al otro, a los 16 años, yo le doy la oportunidad. Así es. ¿Sí? Ok, a los 18 no te estoy preguntando. A los 18 aprendes a manejar porque aprendes a manejar. Porque es una necesidad. Punto, es como la natación. Así es. ¿No? ¿Quieres ir a la clase de natación? No, mamá. Pues, Perfecto. A esta edad, no. Vas a la clase de natación, no es pregunta. Es un seguro de vida. Exactamente, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener claro, que a los hijos no los pongan, a ver, ¿quién llega primero? No, jamás. Cuando hagas esa actividad, porque sí tenemos que competir con los hijos, es padre e hijo, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién llega primero a la tienda? Pero nada más estás con un hijo. Si están los dos presentes, no. Porque lo que vamos a generar en ellos es rivalidad. Es correcto. Entonces, las competencias sí las vamos a hacer,
y trata mejor que sea papá, mamá contra los hijos. Algo importante, papás, déjense ganar por sus hijos, pero no siempre. Que tu hijo pierda. Que se frustre. Tu hijo y tu hija vivan de perdimos. Hoy nos tocó perder a nosotros. Y darle las estrategias de no pasa nada, no, sigue siendo el mismo, no has perdido la mano, no has perdido el pie, no, sigue siendo la misma persona. Simplemente, esta vez no menos, ¿qué tienes que hacer la próxima vez? Pues, si es velocidad, pues bueno, vamos practicando velocidad. Si es capacidades cognitivas, pues vamos practicando tus capacidades cognitivas. Si es la parte artística, etcétera, ¿no? Pero por favor, jamás pongas en competencia a tus hijos, porque vas a hacer una rivalidad entre ellos. Y de verdad, ni uno de tus dos hijos van a ser iguales. No. Y siempre va a haber uno que tiene más desarrollado un área que la otra. Entonces vas a tener un hijo que es muy emocional, y el otro es más retirado. Vas a tener un hijo que es muy deportista y el otro no tanto. Vas a tener un hijo que tiene más habilidades cognitivas que el otro. ¿Y qué vas a hacer? ¿A quién vas a elogiar? Y algo que sí, el otro día una persona me dijo una frase que dije, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué te dijo? Le dijo a su hija que ella era su hija. Yo digo, padres, por favor, hay frases que tenemos que quitarle. No tienes que un hijo consentido. Tienes 2, 3 o 5, los que hayas tomado la decisión de tener. Y por favor, siempre di. Yo soy de esa parte, siempre los invito, porque tampoco generas esa rivalidad. Porque, por supuesto, es que se la dije en privado. No había nadie. Pero después él llega. Claro que ella le va a decir. Sí, mi mamá dijo que yo soy ajá, su hija consentida. Ajá. Y entonces, cuando te lo diga en cara, ¿qué le vas a decir? ¿No es cierto? Sí te lo dije, o sea, pero ¿qué haces ahí? ¿No? O sea, entonces, por favor, claro que a lo mejor vas a tener más afinidad con un hijo que con otro. Pero eso es algo que tú te generas mentalmente. De verdad. Uno tiene la capacidad de amar y de odiar por el pensamiento. Uno tiene la capacidad de generar el favorito por el pensamiento. Es decir, si tú piensas que tus dos hijos son favoritos, si tú piensas que con tus dos hijos te llevas maravilloso, si tú piensas que tú con tus dos hijos es increíble y generas ese pensamiento, se va a hacer una realidad. Porque el cerebro es maravilloso. Tenemos que aprender a manejar nuestro cerebro, que nuestro cerebro, yo le digo a mis amigos, tu cerebro está todo, tus emociones, tus movimientos, tus pensamientos, todo es tu cerebro. Entonces hay que aprender a moverlo y a trabajar. Entonces en ese sentido, tú debes de tener claro como padre de familia que todos tus hijos son maravillosos, que todos tus hijos son importantes en tu vida, que todos tus hijos por igual, ni uno más ni uno menos, aunque haya esa química, porque yo siempre les digo, claro que hay una química, hay un hijo que te entiende y te lee la mente, haz que el otro también te lea la mente, pero eso lo vas a ir haciendo poco a poco. Lo que pasa es que no lo generan. Yo siempre les he dicho, mira, ahorita que hablas del cerebro, y que sería importante hablar de neurociencias, el cerebro es eficiente, pero no es tan inteligente. Y te digo por qué. Porque el cerebro no puede, tú te crees lo que piensas. Así es. Yo siempre les pongo un ejemplo, por eso hay que pensar en positivo. Y por eso hay que seleccionar muy bien los pensamientos que vamos a tener en nuestro día. Tenemos más de 60,000 pensamientos y muchos son catastróficos, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo les pongo este ejemplo cuando dicen, es que pienso puras cosas negativas y me pasan puras cosas negativas, pues porque nos bloqueamos. A ver, yo les digo, imagínate que tienes una mascota y que a la mascotita tú la amas y la atropellan. Cierra tus ojos y se ponen a llorar. No está pasando, pero el cerebro no lo sabe. Tú lo creaste, sentiste la sensación, viste a tu perro atropellado y lloras. Entonces, hay que ver qué le metemos a nuestro cerebro, porque eso que le metemos, eso creamos, y esa sensación en nuestro ser creamos. Así que si ustedes estaban pensando que el amor se siente en el corazón, están viviendo en un rotunda mentira. El amor empieza en el cerebro. Y cuando decimos, es que me rompió el corazón, pues no te rompió el corazón. La verdad es que te desilusionó, te quitó las expectativas, más bien te generó expectativas que no son,
tú te las generaste por los tipos de pensamientos que le metiste. Entonces, por eso es bien importante seleccionar nuestros pensamientos aquí. ¿Cómo ayudar a tener hijos seguros? Ay, ese es un tema increíble y maravilloso y es algo que yo siempre les digo a los papás, de verdad, es facilísimo hacer niños seguros. Primer cosa importante, los hábitos, las rutinas. Cuando el niño sabe qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer, a qué hora lo tiene que hacer, le estás dando seguridad. Segunda cosa maravillosa, límites firmes, claros a la primera. Desde que son bebitos, de verdad, el pañal va aquí, camina asado, o sea, todo el límite firme y claro y a la primera hace que el niño sea seguro. Siguiente, como lo habíamos mencionado hace rato, es el siempre hablar en positivo y jamás juzgar al niño, jamás decirle que tú no puedes, etc. La otra cosa también maravillosa es enfrentar sus miedos. Conforme va creciendo tu hijo va a empezar a tener miedos o fobias por sus experiencias vividas. Nadie va a tener una fobia por algo que no ha vivido. Yo no le puedo tener miedo a un león, sino con mis palabras. Es correcto. ¿Sí? Si yo le tengo miedo a Chucky, es porque yo ya me Chucky. Si yo le tengo miedo a la oscuridad, es porque algo me dijeron que pasa en la oscuridad o algo me pasó en la oscuridad. Es correcto. ¿Sí? Entonces, cuando un hijo tenga un miedo, una fobia, no tenemos que alimentar el león, tenemos que sacar. ¿Y cómo le vamos a sacar? Enfrentando, confrontar. Entonces, por ejemplo, mi hijo tiene miedo a la oscuridad, es que le voy a dejar la luz prendida. No, porque ahí no estás haciendo nada para que tu hijo sea seguro, sino estás alimentando el león que tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer una actividad de oscuridad tantas veces tu hijo la necesite hasta que él se dé cuenta que realmente la oscuridad no pasa nada. Entonces, por ejemplo, él tiene miedo a la oscuridad, pues esté enfrente la oscuridad contigo. Mira, amor, estamos en un cuarto oscuro, observa, escucha, estoy yo a tu lado, no pasa nada, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte también te ayuda mucho a los hijos. La otra cosa muy, muy importante es que cuando algo se tiene planeado, van a suceder cosas que nos cambien el plan, ¿no? O sea, por ejemplo, venimos en el avión, ¿no? Como mencionaba hace rato y es un ejemplo que utilizo mucho en la escuela. Vamos a agarrar el avión, ya tenemos nuestro plan de vuelo, la velocidad, pero de repente hay turbulencia. Ok, ¿qué hace el piloto? ¿Se pone a llorar? ¿Corre? ¿Suelta el avión? No, simplemente lo toma y vio la turbulencia y entonces nos dice, pasajeros, estamos pasando por turbulencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro hijo cuando estamos viviendo una situación de pérdida? Se perdió el animalito, por ejemplo, en mi caso yo perdí a mis padres, pero yo viví dos pérdidas totalmente diferentes. Con mi mamá fue una pérdida de la noche a la mañana, mis hijos estaban pequeños, yo estaba más inmadura y mi reacción no fue la misma. Y con la de mi papá, no. Con la de mi papá dije, desde la verdad, mi papá fallece y yo a la semana yo ya estaba con el tanato. Es correcto, un acompañamiento. Un acompañamiento a la pérdida. Y vivo una pérdida muy fuerte. Entonces, cuando tenemos un evento fuerte, porque eso también afecta la seguridad de nuestros hijos, un choque, cualquier cosa imprevista, es acompañarlos. Y entonces estamos pasando por esto, vamos a ir con un especialista, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero siempre con calma. Y si tienes una espiritualidad, esa es mi regla de oro 5. Ok. Hora. Y luego dicen, ¿se acusan a tu hijo de algo? ¿Debo creer en la acusación o a mi hijo? Súper importante, aquí habla mucho de la comunicación. Si tú generaste realmente que tu hijo siempre te diga la verdad, etcétera, hay que confiar en nuestro hijo. Pero si tu hijo está ya mintiendo para evitar alguna laceración o alguna situación, híjole, aquí yo exhorto siempre a los papás cuando estamos en esta situación, es decirle a tu hijo, creo en ti, pero a la otra persona se siente lastimada por lo que hiciste. Ok. Y ya poner una consecuencia por ¿sí? Perfecto. Luego dice, mis sobrinos les hablan muy desafiante a sus padres y a su mamá. De más pequeños le regresaban manotadas. En el colegio les dijeron trabajar y llevarlo a terapia y no creyeron que su hijo necesitaba. Lo hacen víctima y no les gusta jugar con él porque pelea y creen que no quieren jugar con él. Aquí es algo muy importante, hace rato lo veamos, el molde, nosotros lo vamos haciendo a nuestros hijos, nosotros somos un ejemplo de ellos, no sé cómo sean los papás
hacia otras personas. Pero algo también muy importante es, todos estamos en este cambio, como hace rato decía, estamos en construcción constante. Aquí muy importante es, los papás que están dispuestos a jugar, ¿no? ¿Cuál es el papel que van a jugar? O sea, yo siempre les digo a los papás, ¿qué quieres cuando tu hijo tenga tal edad y esté más alto que tú? Porque si tú permites que tu hijo te dé manotazos, por ejemplo, yo siempre les digo, cuando un hijo nos da un manotazo, lo agarro y con mucho cariño es, no, a mamá con cariño. Y que nos acaricie, a mamá con cariño. Mamá te trataste con cariño, aquí nos tratamos con respeto. Te vuelve a dar el manotazo, otra vez agarramos la mano, no, a mamá con cariño. Y entonces, conforme va creciendo nuestro hijo, así lo vamos a hacer hasta los 2 años, 3 años, porque realmente antes de darle una nalgada o X es que aumente más la agresión, ¿sí? Sí. A los 3 años, ahora sí, amor, si vuelves a darle una nalgada, y entonces ponemos la consecuencia, y yo siempre les digo, papás, pensemos en las consecuencias que ponemos a nuestros hijos, que hace rato lo mencionaba, es... Si no te vistes rápido, te vas a quedar en la casa. ¿Vas a dejar realmente en la casa a tu hijo? No. No lo pongas esa consecuencia. Cosas que no vas a cumplir. Que no las pongas. Y cosas también en donde las eres a tu hijo de una manera significativa, tampoco la pongas, ¿no? Es decir, tu hijo te pega, ¿tú le pegas? No, jamás. Ok, mi amor, tú me vuelves a pegar. Y entonces, ¿qué les digo yo? Es algo que le duele a tu hijo. Por ejemplo, como les comentaba, yo tengo 2 hijos. Uno es muy cibernético y entonces es... Ok, tomaste esta decisión y entonces era cancelar todo lo que tuviera que ver con la electricidad. Y el otro era muy físico. Porque tú vuelves a hacer esto y nos vamos a quedar en casa toda la tarde. Y entonces, pues, ni uno quiere dejar la electricidad, ni el otro quiere quedarse quieto. Entonces, hay que aprender a conocer a nuestros hijos para ponerles la consecuencia de acuerdo al hijo. Es correcto. No de acuerdo a mis emociones, ni de acuerdo a mis pensamientos. A mi estado de ánimo, a mis pensamientos. Ok. Pues ya no tenemos más preguntas, pero fíjate, Tere, que ha sido un tema súper interesante, que vamos a tener un podcast más, con muchas preguntas que yo sé que se quedaron. Ahorita mira, ahí estaba viendo que ya están anotando más, pero el tiempo se nos terminó, querida comunidad. Así que me gustaría, para cerrar, que nos digas dónde te pueden encontrar, eres directora de una escuela, tienes un spa, ¿dónde te pueden encontrar? Ok, bueno, en Facebook, mi Facebook es Tere de Salas. En la escuela estoy en la cabecera municipal de Tlajomulco, el colegio se llama Walter Norman Howard. Y el spa es el proyecto nuevo, es el bebé, les digo yo. Ese también está en la cabecera municipal, se llama Hasi. Y están en internet, está uno como Hasi y el otro está... bueno, realmente la escuela no la tengo en redes porque sí me gusta mucho la parte privada de los papás. Sin embargo, ya también los papás, Teres, que por favor... Y se abrió una página hace mucho, pero realmente no la alimentamos. Pero ya lo vamos a hacer. Y es Walter Norman Howard. Ok, Tere, y si quieren mi teléfono, adelante, 3334 9642. A ver, 3334 9642. De cualquier manera, lo vamos a compartir cuando subamos las fotos del día de hoy y todo. Ahí vamos a poner toda la información de Tere. Y pues yo les agradezco, querida comunidad, el favor de su atención. Creo que, a ver, el favor de su atención, estamos... el café, gracias, miren, ya se me había pasado, muchas gracias, Esmi. Tenemos este delicioso café de Emociones Café, de nuestra querida amiga Talina. Es un regalo para ti, Tere. Ay, gracias. Lo pruebas. De lo que se trata es que hagamos en esta comunidad visibles los emprendimientos de muchas de nuestras seguidoras, de muchas mujeres trabajadoras, y que entre todos nos podamos apoyar. Hay que visibilizar lo que estamos haciendo, hay que compartirlo, hay que pregonarlo, hay que recomendarlo. Entonces, ojalá te guste. Aquí entre nos, como soy emprendedora, hubo un bazar y estuvimos juntos. Este café, nosotros, mi hijo es cafetero de corazón, ya hasta tiene su máquina de café. Delicioso, no es rico. Y hay unos que tiene de sabor.
Ay, Dios, esos están increíbles, de verdad. Yo no soy cafetera porque de por sí acelera, tomo café, más me acelero. Sin embargo, de verdad, a mi hijo le he dicho, amor, hazme café, y es de ella, es este café. Ah, pues mira. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Dalila, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, por cuestiones de tiempo, nos despedimos. Esperando que tengan un excelente día. Recuerden que nos pueden encontrar nuevamente en nuestro podcast. Este podcast se va a subir la siguiente semana para que lo busquen en Spotify y en YouTube. Ya va a estar ahí completito. Si no, se va a quedar colgado en nuestras redes. Ahí busquen a Norma Montero Familióloga. Síganos para seguir generando este contenido de valor. Y recuerden que damos lo que somos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Así que si tú das mucho, es porque eres mucho. Si tú das poco, te lo dejo para que lo reflexiones. Hasta la próxima y que tengan una excelente tarde. Gracias, muy gracias. Dios los bendiga. Gracias por escuchar Brújula Personal. No olviden que pueden encontrar todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify y YouTube. Volvemos la próxima vez con un nuevo episodio y recuerden, damos lo que somos, porque nadie puede dar lo que no tiene.